Buenas tardes, les saluda Jonah Mejía, bienvenidos a Haz que las cosas pasen, aquí en Mundo Latino Televisión. En este es su programa, Haz que las cosas pasen todos los miércoles a las 6 de la tarde, en un programa de crecimiento, de visión, de emprendimiento y de cómo desarrollar las capacidades para alcanzar los planes que tienes. Sin embargo, en algunas ocasiones hemos tenido en nuestros programas temas controversiales o temas de interés que están dando de qué hablar a nivel mundial. Y bueno, como hace 8 días que tuvimos la oportunidad de hablar con una persona de Colombia, un locutor, un periodista y un actor, donde nos contaba qué es lo que está pasando en mi país, yo soy colombiano, y desde su punto de vista, cómo ve la situación que atraviesa Colombia en estos momentos. No es un tema por menor, es un tema muy importante y relevante, ya que aunque yo soy creyente, soy una persona que creo en Dios totalmente, pero considero que ningún pueblo se ha liberado a través de la oración. Todos han tenido que tomar medidas o han tenido que tomar la fuerza para poder defender los derechos. Es el caso también, como lo mencioné alguna vez, de Napoleón Bonaparte, que gracias a él existe la Carta de los Derechos Humanos. Así que, de alguna forma, los gobiernos, aunque muchos deficientes, hay otros que han defendido, digamos, no en gran manera, no en grandes proporciones, pero sí en pequeñas, la dignidad humana. Yo vivo en un país, en Estados Unidos, donde de alguna manera se puede notar una diferencia de vida, una diferencia ideológica, incluso política, de donde el país, de donde soy, del país de origen. Es una gran diferencia. Si no, imagínese usted en este momento siendo gobernado por los chinos o por los rusos. Sería otro cuento. Esto no es un programa de entrevistas, no es un programa de entrevistas, pero muchas veces traemos invitados para que nos cuenten su historia de liderazgo, porque es un programa de liderazgo, de cómo hacer que las cosas pasen. No importa lo que hagas, pero impregnar a la gente de esa fuerza, de esa energía y del pensamiento, que es donde parte todo. Pues hoy tendremos un invitado muy especial, un líder social, un líder de Colombia que está participando en estas marchas, es un activista que nos va a contar desde su punto de vista y de primera mano, cómo está viviendo él la situación en el país, qué es lo que está pasando en Colombia y hacia dónde apunta esta grave situación. Les saluda Jonah Mejía aquí en Mundo Latino, señal abierta 21.4, señal abierta 21.7 por Instagram, YouTube y Facebook. Bienvenidos a Haz que las cosas pasen. Y hoy nuestro invitado se llama Fernando Pozo. Fernando, muy buenas tardes. Fernando, Buenas tardes, John. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Excelente, siempre en gratitud. Excelente. Saludando a todos los amigos que en este momento nos ven, a todos los amigos colombianos en diferentes partes del mundo. Gracias por esta invitación, gracias por esta oportunidad para dar a conocer lo que realmente está pasando en Colombia. Muchas gracias, John, y a su equipo de producción. No, gracias a ti porque aceptaste la invitación, Fernando. Y claro, queremos escuchar de una persona que está viendo de primera mano la situación en Colombia. Hasta aquí llega el rezago de una información que no sabemos si es cierta o no. Pero vamos a entrar en materia y cuéntanos qué fue lo que pasó. Fernando Pozo en el año 2021 se impregnó de patriotismo y le dio por salir a marchar. ¿O esto es algo que ya traes hace mucho tiempo, Fernando? Bueno, le cuento, John, que yo inicié mi liderazgo social desde que tenía 17 años. Llevo 26 años siendo siempre parte activa de lo que tiene que ver con la defensa de nuestros derechos. Y lamentablemente en este país, en Colombia, siempre lo que hemos logrado a favor del pueblo ha sido a través de la marcha, la protesta, las manifestaciones, porque acá todo lo que se ha logrado ha tocado de esa manera, John. Entonces, me he ganado ese espacio, por lo tanto siempre he estado con el pueblo, siempre he estado a favor del pueblo y puedo hablar libremente porque no estoy atado a nada ni a nadie, John. Wow, 26 años de carrera, Fernando, entonces, en ese tema de defender los derechos del pueblo, apoyarlo. Bueno, es normal que se haga, ¿no? ¿A quién le gusta que vulneren sus derechos como ciudadano o como persona, como ser humano? Pero es un asunto delicado, porque estamos hablando de Colombia. Estamos hablando de Colombia, que no es un país fácil
con relación al tema de liderazgo social, y bueno, de eso hablaremos más adelante. Me dicen entonces también, Fernando, que tú eres periodista independiente, que has ejercido el periodismo independiente, ¿verdad? Sí, John, te voy a pedir un favor que en este momento está apareciendo en pantalla. Mi nombre es Luis Fernando Pozo, ¿no? Para que lo corrijamos ahí en producción. Bueno, okay. le cuento, John, definitivamente hacer periodismo independiente es una de las opciones que hay para los que no nos alineamos al sistema, a los que no nos alineamos a que nos digan qué tenemos que decir o a pedir permiso de qué hay que decir. Y eso lógicamente nos genera unos riesgos, pero hay que asumirlos para los que realmente tenemos la vocación de servir al pueblo. Pues hay que asumir esos riesgos, porque si uno no dice las cosas que están pasando en sus ciudades, en sus regiones, en Colombia, entonces, ¿quién lo dice? Y hay que entender, John, que muchas personas que quisieran decir lo que está pasando en sus localidades, pues no lo pueden decir, porque lamentablemente, si usted va a mirar, por ejemplo, el Valle del Cauca, quien nos gobierna el Valle del Cauca, pues usted va a ver la mayoría de medios, pues tienen pauta. Entonces, si alguien tiene pauta con quien nos gobierna, ¿cómo va a hablar de corrupción o algún tema que tenga que ver con el que le está pagando? Entonces, por eso ser independiente trae sus riesgos, pero nos toca hacerlo, porque si no decimos lo que realmente está pasando, entonces, ¿quién lo hace? Absolutamente. Ahí nos viene a la mente ese reconocido refrán: no se arrime a la candela si tiene rabo de paja. Absolutamente, Fernando, estoy de acuerdo contigo, y es un asunto más bien de integridad. ¿Cómo es posible que usted, viendo a su pueblo sufrir, pasar las condiciones que pasa, permanezca callado o tenga que decir lo que otras personas, otras fuentes u otras élites quieren que usted diga? Realmente es algo muy contradictorio si es una persona usted de principios y valores. Como en este caso estamos escuchando a Fernando, que pues no ha estado muy de acuerdo con que le da la prensa en nuestro país, en Colombia, y pues ha decidido hacer periodismo independiente desde su punto de vista y desde su integridad. Interesante esto, Fernando. ¿Cómo te parece, Fernando, y a las personas que nos ven, que en las últimas semanas nos ha llegado aquí al exterior, aquí sobre todo en Estados Unidos, nos hemos ido relacionando mucho con una frase que quiero que tú le digas a la gente si es cierto o no, Fernando? Nos están matando. ¿Es cierto eso? John, mira, cuando nosotros tenemos un presidente, que el mal llamado presidente, porque a mí no me representa, y ya no nos representa a la mayoría de colombianos, porque una persona que prefiere la movilidad que la vida, que la integridad de sus colombianos, es una persona que no nos puede representar como presidente. Entonces, eso de que nos están matando es totalmente cierto. Y es cierto porque hay un comité de paro nacional que se iba a sentar a hablar con el presidente y le dijo: señor presidente, antes de hablar con usted, tenemos para usted unas peticiones. Primero, desmilitarice las ciudades. Segundo, respóndanos por todos los jóvenes manifestantes que nos han asesinado desde el 28 de abril. Los desaparecidos, presidenta, ¿dónde están los desaparecidos? Aparezcan los desaparecidos. Las personas que nos han torturado, respondan por eso. Que responda la policía no individual, sino como colectivo. La policía debe responder como colectivo porque hay pruebas. A mí me da tristeza ver cómo una persona de estrato 1, 2 y 3 como nosotros es capaz de dispararle a su misma sangre. Somos colombianos. Y sobre todo a su mismo estrato, porque un policía no es de estrato alto. Un policía es una persona que generalmente se va para la policía no porque le encante la policía, no por servir. La mayoría se van porque no tienen otras oportunidades, porque quieren que se les garantice un sueldo, una pensión, unas prestaciones, pero la mayoría no se van porque les encante la policía, precisamente porque en Colombia no hay oportunidades para que los de estrato 1, 2 y 3 vayan a la universidad. Entonces la mayoría, pues muchos prefieren asegurarse en un sueldo en la policía. Entonces, ¿cómo es que el presidente no acepta esas condiciones y dice: no, señores,
Yo no acepto eso. Y lo que hizo fue ordenar que aumentara el pie de fuerza, por ejemplo, en el Valle del Cauca. Eso fue el domingo y en la noche ya en el Valle del Cauca había aumentado el pie de fuerza en Jumbo. En Jumbo fue terrible. En Cartago, en Cali, en Buenaventura. Y él alega que es que están bloqueando la circulación y quiero mandar un mensaje. Es que cuando los medios nacionales que le pertenecen al gobierno, ustedes ven en las noticias cómo empiezan los titulares: se está acabando la leche, no hay cómo llevarla, los huevitos no hay cómo llevarlos, las gallinas. Pero eso no es porque estén preocupados por los campesinos, es porque estén preocupados para que llegue la gasolina. Está preocupado el gobierno es porque sus amigos, que son los que ponen el dinero para sus campañas, son los que se están viendo afectados. Entonces no nos vengan con el cuento que el presidente está muy preocupado porque no pasa la gasolina, los alimentos. No, él está preocupado son por aquellos que tienen sus grandes compañías que están viendo afectadas. Y el presidente tiene que responderle a sus amigotes, que son los que al fin están gobernando este país. Entonces, John, claro que nos están matando. Nos están matando. Y mientras que el presidente Duque no desmilitarice las ciudades y responda por las muertes, los desaparecidos, los torturados, lógicamente no se va a parar el paro. Ahora, ¿la culpa es de los manifestantes del pueblo? No, la culpa es de Duque. El paro solamente lo para Duque y lo para sentándose, cumpliendo con esas condiciones y luego ya analizando los puntos que se exigen para que realmente los colombianos nos sintamos que sí hay una voluntad de diálogo y una voluntad de cambio, que son los problemas estructurales que tiene Colombia. Ahí está, señores, amigos que nos ven, Luis Fernando Pozo, hablando de la situación en Colombia. Comparto mucho esto, amigo, porque no solamente somos compatriotas, sino también coterráneos. También soy de Cartago, Colombia. Dicen pues entonces que, me dices entonces que el tema, que la frase "nos están matando" es real. Pero ¿saben qué? Opino lo mismo. Porque no es solamente una frase de desespero, lo que están diciendo en este momento a través de las redes sociales o la televisión. Nos están matando hace mucho tiempo. Nos están matando hace mucho tiempo. Hay una queja en este momento del transporte de comida, pero es que, si estoy mal, corrígeme tú, Fernando, creo que hay más de 6 millones de colombianos que solamente tienen una comida al día. Entonces, eso es una muerte, progresiva, que es peor. Es peor cuando usted lo matan lentamente a cuando le disparan con un fusil. Así que esto no es un asunto de ahora, del paro que nos estén matando no es un asunto de ahora. Tenemos una problemática tremenda acerca de los asesinatos de líderes sociales y líderes ambientales. Cuéntale un poquito aquí a la gente de Texas, Luis Fernando Pozo, qué está pasando también con los líderes, no ahorita en el tema del paro, sino antes, líderes sociales y líderes ambientales. Qué buen tema, John, qué buen tema. Quiero decirles que yo soy una de las personas que me hicieron un estudio de riesgo, me salió extraordinario, pero lo que hizo el Estado fue darme un chaleco antibalas y un celular. Precisamente porque las personas que no estamos a favor del gobierno, pues lógicamente el gobierno, ¿qué nos va a proteger? O sea, nosotros pidiéndole al gobierno que nos proteja. Y ahora nos estamos dando cuenta que el gobierno no le interesa protegernos, que el gobierno no le interesa proteger a sus ciudadanos. Entonces, los líderes sociales en Colombia no tenemos garantía para nada. Sobre todo porque a veces terminamos quedando solos porque preferimos a veces no decirle al Estado dónde estamos porque no nos sentimos protegidos. Antes del paro,
Nos han asesinado muchos líderes sociales y se volvió como algo común, como algo común. Y eso es uno de los temas que hay que tratar con el gobierno. Las garantías para ejercer en este país la defensa de derechos humanos y el liderazgo social. Otro tema, John, es que, ¿qué pasa? Estigmatizar. Y nos estamos viendo cómo hay tanto odio. ¿Cómo hay tanto odio? Le explico. El término, por ejemplo, vándalos, es un término que hay que rechazar totalmente. Porque conozco ciudades donde siempre nos hemos manifestado libremente, pero pacíficamente. Y es el SMAT y el gobierno el que llega a agredir. No más con su presencia, no más con la orden que dio el presidente, eso ya es una agresión. Llegar a agredir a los jóvenes. Entonces, pasa lo mismo con los líderes sociales. Todos aquellos que no nos alineamos al sistema, que hablamos como hay que hablar, que visualizamos las problemáticas de nuestras regiones, de nuestras ciudades, corremos peligro, porque también nos señalan como guerrilleros. Así como están señalando en este momento de vándalos a los jóvenes valientes, porque ellos están ahí en primera línea es con valentía. Esa es su arma, valentía. Nos pasa a nosotros los líderes sociales igualmente. Es que nosotros nos empiezan a estigmatizar y entonces todo el que piense diferente nos señalan de guerrillero. Y eso ya nos pone en peligro, en peligro. Los líderes sociales no somos guerrilleros, somos personas que a través de un megáfono, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, gracias a Dios existen las redes sociales y de estas plataformas. ¿Usted se imagina, John, cómo sería en el pasado cuando no había celulares? Si aún así hay tanto atropello que está grabando, ¿usted se imagina? Para allá iba, Luis Fernando, para allá iba. Un gran maestro para los gobiernos contemporáneos, un gran maestro o una gran maestra ha sido la Iglesia. Lo que usted me está hablando me remonta a la época de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, cuando una persona no estaba de acuerdo con un pensamiento de la Iglesia, automáticamente se le consideraba un hereje y era digno de sentarlo en el potro. Vamos a ver los comentarios de la gente, Luis Fernando, a ver qué dicen nuestros coterráneos y amigos. Melissa Nao manda corazoncitos, Yamile Valencia Hernández dice Cartago, Valle del Cauca, SOS. Estamos contigo, Cartago, estamos contigo, querida gente, querido pueblo. Paula Andrea Nao manda un cerebrito. Quique Mejía, Blanca Nubia Agudelo Castaño. Mayra Manrique, saludos, mi amiga Mayra, empresaria aquí en los Estados Unidos. Estamos transmitiendo desde Texas, Estados Unidos, para Colombia. Diana Vélez, también saludos a Diana Vélez. Emilia González dice, qué tristeza que los muchachos ya no pueden estudiar. Absolutamente de acuerdo, Emily. Ina Joana Sánchez dice, fue horrible en Cartago y nos bloquearon. No dejaban compartir nada. Definitivamente es triste la situación, dice Johnny Red. Saludos desde Colombia, gracias por ayudarnos a exponer ese tema en Estados Unidos. Es con todo el cariño, Johnny Red, es con todo el cariño. Queremos que la información que se esté dando sea la más, digamos, la más veraz posible, porque ya en este momento, a esas alturas del partido, no se sabe a quién creer, ¿verdad? Entonces necesitamos transparencia para poder que no haya impunidad. Andrea Bedoya, gracias a Dios, ahora no pueden ocultarlo todo. Hermosa Andrea Bedoya, Dios está contigo, mi reina, y que te ayude también con la situación que estás pasando con tu querido padre y amiga. Diana Lozano, sí está terrible la economía, llevo sin recibir dinero hace un mes. Lo siento, Diana Lozano, sentimos mucho esto como compatriotas. Secre Morales, ¿y qué opinan de las tanquetas que enviaron a Cartago fuertemente armadas? Y eso se ve en redes sociales. Saludos desde Cartago Valle. Saludos, Secre Morales, también a Vergel Lore Cardona, SOS Colombia. Es muy lastimero, es muy triste ver cómo la gente de uno está pasando por estas situaciones y realmente lo que nos queda a nosotros es hacer esto. No digamos que un activista, yo no soy activista, soy una persona que soy apolítico, pero soy una persona que tengo ojos, tengo entendimiento. Y lo que está pasando en Colombia no es un asunto de protestas. La protesta es un derecho constitucional. Todos tenemos derecho a protestar. ¿Sí? Cuando a usted no le gusta algo, cuando está pasando por encima de usted tiene derecho a quejarse. Es como cuando usted va a un restaurante, tiene derecho a quejarse. Entonces no es el asunto de la protesta.
es la incongruencia, la incoherencia. Desde mi punto de vista, Fernando, la incoherencia de que en plena pandemia, que pienso yo, no es un asunto de ignorancia, más bien creo que es un asunto que se hizo adrede. Quieran hacer una reforma tributaria en plena pandemia cuando la gente se está muriendo de hambre. Punto. Luis Fernando Pozo, cuéntanos de una manera muy, digamos, muy colombiana, muy coloquial, muy escueta, ¿cuál es el pliego que ustedes tienen para el gobierno? ¿Cuáles son las solicitudes que ustedes le están haciendo al gobierno? Bueno, John, quiero esta entrevista, pues estoy hablando como líder social y de manera global de los temas de Colombia en este momento, pero quiero enviar un saludo especial a todos mis amigos de Cartago, que veo que llegan muchos mensajes de Cartago que nos están viendo. Decirles que en mi perfil de Facebook, amigo Pozo García, ahí está como el domingo, como desde que el alcalde de Cartago, por ejemplo, llamó a la militarización, yo siempre le salí de una a rechazar la militarización, no solamente de Cartago, sino de Colombia, de las ciudades. Porque militarizar, por ejemplo, una ciudad como Cartago, que siempre hemos sido pacíficos, y lo digo porque siempre he estado al frente de la organización de estas marchas en la ciudad, no había lógica. Entonces, y era incitar, y cuando usted le dicen que van a militarizar en cierta manera es un terrorismo psicológico. Entonces, saludo especial. Igualmente, a los amigos de Cartago, en mi perfil también saben que el día domingo apenas empezaron a llegar los del SMAT, o los del día, fue el día 17, sí, que llegaron en la madrugada y retiraron a los camioneros, que habían 2 o 3, uno más, y los del Puente de la Resistencia. En el mediodía me expresé, hice el llamado al alcalde, responsabilicé al alcalde, a la gobernadora del Valle del Cauca, al presidente, de que en Cartago no podían ir a disparar a ningún joven, que en Cartago no podían ir a haber desaparecidos, y mucho menos ni torturados, que en Cartago no se podía vivir esto. Y eso está en mis redes sociales, en mi Facebook, para que lo busquen. Y, lógicamente, me contacté inmediatamente con un grupo jurídico y humanitario de la ciudad de Cali, donde le informé lo que estaba pasando y hubo una alerta temprana que sirvió para que en Cartago le respetaran la vida a los jóvenes, para que en Cartago en este momento no tengamos nada que lamentar. Se confrontaron los jóvenes con el SMAT, pero no hay nada que lamentar, y eso es porque hubo un llamado directo al alcalde. Y estuve revisando, John, en las redes sociales y todo, y no hubo alguien en Cartago que hiciera ese llamado. Ahí es donde está. Muy bien la protesta, pero en ese momento había que hablarle al alcalde como es, porque en la alerta temprana se dice muy bien que cualquier cosa que pase en Cartago serán responsables el presidente de la República, el ministro de Defensa, la gobernadora y el alcalde, porque es él que debe garantizarle que en Cartago no vayan a dispararle, no vayan a violar nuestros derechos humanos. Entonces, saludo especial para los amigos de Cartago, los invito a que vayan a mi perfil, que ahí están los envíos y que me lo ayuden a compartir. Hoy estuve en Cartago la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Por ese llamado, por esa alerta temprana que se hizo con el grupo jurídico y humanitario de la ciudad de Cali que nos están apoyando. Y cualquier información, cualquier violación de derechos humanos, cualquier detenido, todo lo que pase en Cartago, por favor me lo informan en mi Messenger del perfil, que estamos muy atentos de seguir apoyando. Y siempre he sido de primera fila, siempre he estado a favor del pueblo. Bueno, John, excelente. Quería decir esto de Cartago pues, porque veo que nos están viendo mucho. No te preocupes, Fernando. Entonces, bueno, ya escuchamos algunas de las peticiones que se hacen a nivel del paro, pero queremos escuchar cuáles son algunas de las peticiones que tiene el pueblo para hacerle al gobierno, qué fue lo que llevó al paro. ¿Cuáles son algunas peticiones? ¿Están pidiendo algo extraordinario o qué es lo que está pasando? Que no las quiere, que el gobierno no quiere ceder. Bueno, John, quiero decirle a los amigos del exterior que están viendo este programa, haz que las cosas pasen. Eso es lo que estamos haciendo en Colombia, que las cosas pasen. Ya que el gobierno no está haciendo que pasen las cosas que él ya se había comprometido en el año 2019. ¿Se acuerda que en noviembre hubo manifestaciones en Colombia, sobre todo de parte de los estudiantes, y hubo también unas mesas de diálogo
Entonces es el incumplimiento a lo que en esa época, en el 2019, porque el 2020 pues estuvimos con el tema de la pandemia encerrados, pero ahora ya el pueblo no aguantó más, porque hay un incumplimiento de diferentes exigencias que ya se había hecho de parte del pueblo desde el año 2019, desde noviembre. Pero acá estamos hablando de que lo que convocó nuevamente al paro fue la reforma tributaria que la retiran del Congreso, pero que debemos de estar muy atentos a que no nos la vuelvan a presentar con micos, porque eso hay que estar muy atento también. Pero también estamos hablando de la reforma de la salud que hoy se hundió en el Congreso, ya se hundió en la comisión, y ese hundimiento lo logra esos vándalos que habla la gente, esa gente que está resistiendo, los que estamos al frente. Eso lo logró el pueblo. Por favor, no permitamos que le diga vándalos a estos jóvenes valientes que están logrando lo que no se había logrado en muchos años. Y es primero despertar y visualizar a nivel mundial lo que está pasando en Colombia. Y estamos prácticamente en una dictadura. Prácticamente. Entonces, se logró lo de la reforma de la salud, también está el tema de la reforma pensional y está lo de la reforma laboral. Entonces, todos esos puntos son los que se van a tratar cuando Duque permita el diálogo y esperamos que realmente se lleguen a unos acuerdos donde el favorecido vaya a ser el pueblo, John. Definitivamente entiendo el mensaje, Fernando. Y sabes qué, una vez más, pienso que es necesario resaltar la frase de Confucio: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Lamentablemente, en nuestros países tenemos en los parques una cantidad de próceres, y las universidades se llaman Jorge Tadeo Lozano, reconocemos al sabio Caldas, y una cantidad de personajes que dentro de la historia se incrustaron como héroes, pero que fue realmente el pueblo el que liberó a nuestro pueblo, valga la redundancia, del yugo español. Así que es el desconocimiento. La gente cree que orando y rezando se liberan los pueblos. Y como dije al principio, soy una persona que creo mucho en Dios, pero conozco la historia y realmente no tiene nada que ver con este tipo de ejercicios para que haya liberación. El segundo punto, claro, es clave para las personas, decía alguien, dale un buen nombre a alguien, una buena dignidad, para que pueda vivir según a ese nombre. Pero apliquémoslo a la inversa. Si tú llamas vándalo a una persona que está ejerciendo su derecho a la protesta, ya le estás poniendo un remoquete, lo estás poniendo en una línea muy delgadita entre lo criminal y lo justo. Entonces yo pienso que la comunidad tiene que enterarse, la comunidad tiene que leer más y tiene que... yo no estoy de acuerdo con los vejámenes, ni con los crímenes, ni con el desorden, pero lamentablemente para que haya orden a veces tiene uno que mover la sala. Tiene uno que mover la sala y correr las cosas para poder que haya orden. Entonces es un asunto que realmente a todos nos atañe, a todos los colombianos nos atañe investigar un poquito más. Bueno, entonces, según eso, Fernando Pozo, el estancamiento está en que el gobierno no tiene los pantalones suficientes para cumplir sus promesas. Eso es básicamente lo que pasa. ¿Verdad? Sí, John, y es muy importante decir que en Colombia, prácticamente con esto, lo que está sucediendo hoy en día, se demuestra que en Colombia siempre hemos estado, en cierta manera, en una guerra, pero la guerra se estaba viviendo en la parte rural, ¿no? En las ciudades no la vivimos, pero hoy se está mirando, ya se está viendo cómo siempre hemos tenido gobiernos que incitan a la guerra, ¿sí? Que invitan a la guerra. Y este es gobierno, todos sabemos quién está detrás del presidente, quién promueve que las Fuerzas Armadas le disparen a los colombianos, pues siempre ha habido una motivación de guerra y de odio. Por eso es que las manifestaciones no tienen color político, John. Esta manifestación es de todos los colombianos. Esta manifestación no es de rojos, de verdes, de blancos, de amarillos, no. Ahora,
Le echan la culpa a ciertas personas que ni siquiera han llegado a gobernar el país. Es que el país lo vienen gobernando las mismas familias hace rato, los mismos hace rato. Y ellos ya demostraron que no, que nos tienen en un país de atraso. Y una de las cosas importantes, John, de esta movilización que está pasando en Colombia, es que nos estamos visualizando a nivel mundial, la realidad de Colombia a nivel mundial. Nos metieron tanto miedo de que nos íbamos, que nos podemos volver como Venezuela si pensamos diferente. Nos metieron tanto miedo. Esto es un país que lo han manejado en los últimos años a punta de miedo. A punta de miedo. Y eso es lo que pretende ahora el gobierno. Yo quiero enviar un mensaje y es que no caigamos en el juego del gobierno que busca que los confrontemos, ¿sí? Que generemos esa guerra entre nosotros para luego justificar y otra vez inyectar el miedo. Por eso es que usted sabe que los medios nacionales generalmente buscan es eso, que la persona que tiene sus gallinitas en el campo y no la han podido sacar, entonces que se confronte con el que está haciendo el paro, y no le podemos caer en eso al gobierno. ¿Por qué él insiste en militarizar las ciudades y que nos confrontemos? Para luego volver otra vez a través del miedo a ser elegidos. Entonces hay que estar ahí muy atentos de no irle a seguir el juego al gobierno. Así es, totalmente de acuerdo. Aquí tenemos que ser muy objetivos y realmente lo que está hablando Fernando es muy objetivo. Aquí no estamos hablando de partidos políticos ni de candidatos presidenciales en absoluto, no. Pero tiene razón, cuando un gobierno recurre a la maña para hacer tropezar, digamos, este tipo de movilizaciones, por ejemplo, como militarizar, que tengo entendido que no es parte de la jurisdicción de los batallones y del ejército. El ejército está para proteger las fronteras y para proteger al pueblo, no para subyugar ni para atacar a la población civil. Cuando se recurre a ese tipo de cosas, hay gato encerrado. O sea, algo está pasando, ¿sí? Y lo digo porque vivo en un país de otra visión diferente, un país capitalista, donde, claro, tiene sus problemas, como todo país, pero funciona de otra forma. Aquí las cosas funcionan de otra forma, porque digamos que de algún modo la justicia está un poquito más calibrada, diríamos así. Vamos a leer los comentarios, Fernando, de la gente, que dice, Johnny Red dice, ojalá puedan mostrar los videos de cómo está la situación. Ahí tenemos algunos videos, Johnny, que vimos de Cartago Valle, de cómo está la situación en estos momentos, por la semana, por lo que ha ocurrido la semana. Mario Yepes dice, gracias por ayudar a todos estos jóvenes. Mario Yepes le dice a Fernando. Sandra Milena Sánchez dice, esos muchachos ya ni siquiera saben por qué están peleando. Dice Sandra Milena Sánchez. Bueno, es difícil identificar los pensamientos de cada quien, ¿no? Es juzgar a priori cuando no sabemos qué hay en la mente del individuo. Y los muchachos son muy inteligentes. Fabián Alarcón, se corta la señal. Lo siento, hermano, si se corta la señal, mi querido Fabián. Aquí seguimos. Diana Lozano dice, se puede marchar sin vandalizar, si no atacan, ni rompen, ni los golpean, es respetar de parte y parte. Sandra López Rendón dice, no es objetivo. Bueno, son puntos de vista y claro que se pueden expresar. De eso se trata este espacio, de que ustedes puedan expresar. Incluso los que estén en desacuerdo o tengan ira, háganlo. Estén airados, más no pequen. Cita un proverbio. Estén airados, más no pequen. Enójense, pero háganlo con elegancia. Tenemos aquí a Luis Fernando Pozo hoy, desde Cartago Valle, desde el Valle del Cauca, Colombia, un líder social que está viviendo de primera mano el paro nacional en Colombia. Bueno, Fernando, ¿tienes alguna estadística de cuántos heridos, cuántos muertos van en esta batalla campal? Bueno, le cuento, John, que sí tengo esa estadística. Voy a buscarla por acá porque la tenía aquí muy presente. Le cuento que las personas que se siguen refiriendo a los muchachos en cuanto a que han habido en algún momento de las manifestaciones, confrontaciones, quiero decirles a ellos que hay que estar muy atento a las manifestaciones. ¿Por qué? Como persona que ha organizado marchas y protestas durante muchos años, les quiero decir que esas marchas a veces son infiltradas. Esas marchas, el Estado tiene muchas formas de hacer ver
como siempre, criminales a los que manifestamos, los marchamos. Entonces, de toda manera, John, la mayoría de marchas han sido pacíficas. Vuelvo y reitero, cuando el gobierno, en este caso el de Duque, envía el SMAT a sacar los muchachos donde están haciendo los bloqueos son válidos. Son válidos mientras que permitan los corredores humanitarios. Oído, John, usted puede hacer un mitin, usted puede hacer, todo eso es válido, a nivel internacional es válido. Lo que usted no puede hacer es no dejar pasar una ambulancia, no dejar pasar la gasolina, pero por ejemplo, en el Valle del Cauca, los muchachos que están en resistencia, los corredores humanitarios están permitiendo pasar la gasolina, los alimentos, los insumos de salud, las ambulancias, pero el bloqueo sí se puede hacer. El bloqueo se puede hacer, es válido el bloqueo, porque es una forma de presionar al gobierno para que se sienta a dar soluciones. Es que a nosotros nos han callado en este país a punta de bala. A los líderes sociales nos matan. Y ahora quiero decirle a los amigos, en Colombia no existe la pena de muerte. ¿Quién dijo que porque una persona rompe un vidrio hay que matarlo, hay que dispararle? No, señores. En Colombia no existe la pena de muerte. Entonces vamos a justificar a los jóvenes que nos han asesinado, que porque han por allá partieron un vidrio. No, además, está el tema, por ejemplo, de Lucas Villa. Está el tema del muchacho universitario de Popayán. Está un poco de temas de muchachos que, si ustedes van a ver, son muchachos sanos que estaban en una protesta y los asesinaron. Entonces, claro está, la fuerza, los policías, los militares, no le pueden disparar a los manifestantes. Que quede eso claro. Hay personas que escriben que preocupadas por la parte material. Mire, John, en este país, yo le he dicho a los amigos, vea, les quiero enviar este mensaje, aprovecho este programa para enviar este mensaje. Aguantemos un poquito las filas para tanques, los vehículos, las motos. Aguantemos un poquito en la casa para el tema de los mercados, de la compra de las verduras. Aguantemos un poquito, pero esto no podemos dar un paso atrás. Hemos avanzado mucho desde el 28 de abril. Sigamos aguantando, colombianos, sigamos aguantando. Este país siempre ha estado en escasez de salud, de educación, de vivienda. Siempre hemos estado en escasez. No nos dejemos presionar por el gobierno. Aguantemos, unidos. Nosotros aguantemos, ustedes aguanten desde sus casas. Que hay unos muchachos aguantando las balas. Hay unos muchachos aguantando los gases lacrimógenos. Hay unos muchachos aguantando las torturas, las detenciones arbitrarias. Fernando, leía yo en Facebook que decían que si la vida no vale nada en Colombia, pues lo material menos. Entonces, claro. Entonces definitivamente sí, hay que pellizcarse. Lo que tú dices es cierto. No veo que esté haciendo proselitismo para ningún partido. Estás hablando desde un punto de vista humano, sobre la carencia que tiene un país rico en recursos naturales y en cultura. Un país rico en recursos naturales que muchas élites se han encargado de empobrecer a su población. El país no es pobre su población. Pero es normal. Decía yo en el último live que hicimos, en el último programa, hace 8 días, decía yo que ¿qué es burocracia? Es un término francés, buro, de escritorio, y cracia de kratos, de orden. El orden detrás del escritorio. ¿Pero qué es la burocracia? Explique qué es la burocracia, explique. Burocracia es convertir lo fácil en difícil a través de lo estúpido. Sencillo. Entonces, este nudo, esta falta de razonamiento, esta falta de que no razonen las personas, está impregnado por un espíritu de egoísmo, un espíritu de codicia. Eso es lo que tiene envuelto al país, es un espíritu. Así como cuando llega la Navidad, que la gente se expresa, wow, llegó el espíritu navideño. Estamos en el espíritu, tenemos el espíritu navideño. Es lo mismo.
Nuestro país está envuelto en ese espíritu del facilismo y del egoísmo y la codicia hace mucho rato, donde los ricos cada vez son más ricos y los pobres, ni qué decirlo. Así que nos quedan 3 minutos, mi querido Fernando, y quiero que tú des tu opinión acerca del panorama de Colombia. ¿Lo ves turbio, oscuro, o se ve una luz de esperanza allá en el fondo? Bueno, a nombre de los 50 muertos, de los 1.600 heridos, de los 1.400 detenidos, de los 524 desaparecidos, de las 21 mujeres abusadas, a nombre de ellos, a los colombianos en todo el país, a los colombianos que están en el exterior, que debemos de resistir, que el paro no para, no debe de parar, que seamos solidarios. Si no puedes estar allá al frente poniendo el pecho, seamos solidarios. Y ser solidarios es no decirle vándalos a los jóvenes. Ser solidarios es estar apoyando el paro. Si no puede ir a las marchas, al menos no lo critique. Que al final, cuando se logre las peticiones que se están haciendo a favor del pueblo, usted que está criticando la marcha, el paro, los bloqueos, también se va a beneficiar. Hemos avanzado mucho durante estos 28, desde el 28 de abril. No podemos dar un paso atrás. Tenemos que seguir resistiendo. A nombre de todos ellos, resistamos. Estamos frente a un gobierno que nos está matando. No es una frase de cajón. Es cierto, prefiere desbloquear como sea las vías para favorecer a los grandes capitalistas de este país, como sea, matando a sus jóvenes, que sentarse a dialogar con los del paro. ¿Eso qué es? Hago esta denuncia a nivel internacional. ¿Eso qué es? Eso es una dictadura. Tiene fiscalía, tiene procuraduría, tiene contraloría, todo lo tiene a favor. No se puede poner acá una denuncia en una fiscalía porque una llaman al enemigo a decir, los líderes sociales no tenemos garantías. A nombre de todas estas personas, de los líderes que ya han entregado sus vidas antes del paro y los que están entregando en este momento su vida, a nombre de todos ellos les pido que resistamos, que apoyemos el paro, porque el paro no es de una persona, el paro no es de un movimiento político, el paro es de todos los colombianos que nos cansamos de más de 60 años estar sometidos a lo mismo. Este es el mensaje que les quiero dar. A unirnos todos, unidad, a apoyar, y no podemos perder lo que tanto hemos avanzado durante estos días. Definitivamente, muy inspirador tus palabras, Fernando, muy inspirador y bueno, que la gente siga tomando conciencia de la situación que vive el país y que siempre la violencia será un método primitivo y un método cavernario de solucionar las cosas. Pero la gente no se va a dejar morir de hambre, la gente no se va a dejar morir sin luchar. Eso también hace parte de nuestro instinto de supervivencia. Y cuando acorralan a las personas sin alimento, sin garantías, sin trabajo, sin educación, no hay nada que perder. Así que al gobierno se le hace un llamado para que sean más razonables, sean más astutos, sean más estratégicos, más ajedrecistas. Si quieren tomar o manejar el poder como debe ser, imiten países. Como te digo, Fernando, no soy político para ninguno de los dos bandos, o los 3 o 4 que haya, pero hay países ejemplos, los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, países que son ejemplo a nivel mundial, que se puede aprender de ellos. Amigos de Haz que las cosas pasen, aquí con ustedes, Luis Fernando Pozo. Luis Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Haz que las cosas pasen. Muchas gracias. Su amigo Jonah Mejía, me pueden seguir como Jonah Mejía en Facebook, Jonah Mejía en Instagram y YouTube, John A. Mejía en las redes sociales. Recuerden, usted no importa dónde esté, no importa las condiciones que tenga, no importa dónde esté, usted solamente es el único que puede hacer que las cosas pasen. Búsqueme como Jonah Mejía, soy coach ejecutivo colombiano, cartagüeño también, Fernando, cartagüeño colombiano en los Estados Unidos.
haciendo que las cosas pasen como coach ejecutivo y empresario en Estados Unidos, Texas. Luis Fernando, gracias y gracias a todos. ¡Vamos, Colombia! Gracias, John, gracias. Gracias, hermano.